doctores, estimadas doctoras, muy buenas noches. Bienvenidos a esta 11ª sesión de la cuarta jornada de Médico General. Es un placer estar esta noche con ustedes y presentarles a un ponente de lujo esta noche. Tenemos la presencia del doctor David Cruzado, quien nos hablará sobre retinopatía diabética. El doctor Cruzado es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene la especialidad de oncología o oftalmología oncológica, además es especialista en retina y mácula, es profesor de la Universidad Cayetano Heredia y también de la Universidad San Juan Bautista. Es un honor tenerlo esta noche con nosotros, doctor Cruzado. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo que he estado viendo las referencias de las otras ponencias que ha sido de lujo también, y muchísimas gracias por la invitación. Esperemos poder estar a la altura de las expectativas de los colegas. Vamos a presentar este tema, un tema bastante recurrente que es retinopatía diabética, ¿sí? Y la idea es ver a través de los ojos de las personas qué es lo que está ocurriendo dentro de sus ojos. Como esta es una charla bastante orientada para el médico general, para que tenga unos conceptos básicos, para mí mi interés es poder, mostrarles lo que se hace en oftalmología y cómo es que nosotros podemos empezar a evaluar o considerar un paciente con retinopatía diabética. Miren ustedes, el examen de la retina siempre ha sido todo un reto poder evaluar a un paciente con diabetes y las complicaciones que ésta produce. Miren, este objeto tan rudimentario es un oftalmoscopio, solamente tenía un pequeño agujerito en esta placa de metal, ¿sí? Y adicionalmente era una bisagra que se ponía un lente. Y esto se acercaba al ojo del paciente y se intentaba auscultar el interior del ojo. Bueno, yo tengo acá mi ojo. La idea era ver qué está pasando dentro. Eso es en 1861. Luego, los equipos han mejorado y lo que ustedes pueden ver que actualmente un oftalmólogo evalúa al paciente utilizando un equipo que se llama oftalmoscopio, que ha evolucionado de este rudimentario que era de forma directa con el cual se evalúa. Ahora se puede evaluar con los dos ojos, utilizando los dos ojos para tener esa capacidad de 3D, de dimensiones y de profundidad, utilizando una lupa. Y en la actualidad puedes utilizar tu propio smartphone, tu propio celular, y poder ver qué es lo que está ocurriendo dentro del ojo. Es una de las cosas que impresionantemente uno puede ver cómo está el nervio óptico, cómo está la retina de un paciente. Muy bien, ese es todo un proceso evolutivo de poder estudiar la retina. Miren ustedes acá, yo estoy usando acá una lupita de 20 dioptrías y con mi celular estoy mirando qué es lo que está pasando dentro del ojo de un paciente. Ahí está el nervio óptico, ahí está la retina, estamos estudiando el interior. Veo una lesión blanquecina que después vamos a poder estudiarlo con paciencia, pero es para que vean más o menos cómo es que se ve el interior. Es decir, miren ustedes, el ojo está en este lado de acá, con todas sus partes que ustedes conocen, y lo que hacemos usualmente es dilatar esta pupila, dilatarla, para que sea mucho más fácil entrar y ver, auscultar con una linterna, por así decirlo, ver el interior. Todo esto de color amarillo es la retina que está tapizándolo en su totalidad. Y nosotros vamos a poder estudiar de primera fuente qué está pasando con los vasos, tanto las arterias como las venas y los capilares incluso, y las estructuras básicas como son la retina y el centro de la retina que viene a ser la mácula, además del nervio óptico, como está acá. Muy bien. El ojo tiene que ver con la circulación. Recordemos nosotros que la circulación del ojo depende básicamente de la arteria oftálmica, que esta es rama de la carótida interna.
Miren ustedes también acá cómo es la carótida interna, da su sifón, y la primera rama es la arteria oftálmica. Y esta la va a irrigar en su totalidad el globo ocular. Es muy importante esto, porque los efectos propios de la diabetes son partes en problemas de la circulación. Miren ustedes acá también cómo es que este va a irrigar totalmente el globo ocular, e incluso cuando este está penetrando dentro del ojo. Todas las características fisiológicas de esto, y uno puede ver que en la actualidad esto ha servido muchísimo, porque incluso con un catéter uno puede llegar hasta el globo ocular, hasta la arteria oftálmica e inyectar tratamientos, ¿no? Como en este caso, miren, cómo es que se llega hasta la arteria oftálmica. Aquí está la punta de la guía, se inyecta el colorante y cómo aparece dibujado el globo ocular, su circulación. Igualmente sucede con la vena, que al final desemboca en el seno cavernoso. Para nosotros es importante poder poner la posición del globo ocular, porque nosotros definimos bien dónde está la retina, quién lo está irrigando, ¿sí? Tanto la arteria oftálmica y la rama, una de las ramas de la arteria oftálmica va a ser la arteria central de la retina. Si nosotros tuviéramos que extender totalmente, así como el mapa mundi uno lo extiende, podría ser de esta manera totalmente la retina extendida en su totalidad. Y nuestro interés es saber de extender toda la retina es para saber dónde están las lesiones que uno le interesaría saber. En el centro va a estar la mácula, y adyacente a ella, tanto del lado izquierdo o del lado derecho, el nervio óptico. Miren ustedes acá, ahora en blanco y negro, ya no a colores, en blanco y negro, esto es la retina, que también está extendida por un examen que se llama angiografía de la retina. ¿Qué significa? Que se le ha puesto un colorante de contraste e inmediatamente una gran cámara fotográfica ha tomado fotografías clínicas de la retina, utilizando un lente especial de campo amplio, un lente especial, y ha podido tomar toda en su extensión la mayor cantidad de retina. El colorante, por efecto de la luz, empieza a teñir de una manera de color blanquecina a los vasos, ¿sí? Nosotros lo llamamos hiperfluorescencia, nosotros lo llamamos así porque es de ese color que fluorece al disparar para tomar la fotografía por efecto de la luz, y en gris queda la retina. Entonces uno puede ver la circulación, el nervio óptico, y esto me ayuda un poco a poder, uno puede ubicarse qué es lo que estamos estudiando. Miren ustedes acá, el centro, el corazón, viene a ser la retina central. Nosotros la retina central predominantemente está formado por la mácula. Y tiene dos brazos. Voy a retroceder. Vamos a ver. Y luego está la retina periférica. ¿Sí? La retina periférica. Entonces tenemos aquí dos conceptos claves. Es muy importante saberlo esto, porque la lesión de la diabetes va a afectar tanto a nivel central como a nivel periférico. Es muy importante, por lo tanto, conocer estos aspectos. Miren ustedes ahí, este brazo hacia arriba y este otro brazo, aquí hay un brazo superior y otro brazo inferior, están abrazando a la mácula. Ahí está, la retina central. Y lo otro es la retina periférica. ¿Sí? La retina central o la mácula. La diabetes alterará tanto la retina central prioritariamente, haciendo que se inflame o se edematice la mácula, ocasionando edema macular diabético, o sea, un defecto en la retina central. Y propiamente la misma enfermedad, con el mismo proceso fisiopatológico, también alterará la retina periférica, el cual nosotros los conoceremos clásicamente como retinopatía diabética, que después vamos a tomar en consideración. Entonces, el centro de la retina, cuando está enferma,
vean ustedes cómo está así, está deficiente, es decir, empieza a fugar el colorante, porque después veremos que se altera la mácula. Este examen que se llama en geografía, también uno puede saber y cortarlo actualmente con un equipo que se llama tomógrafo de las máculas, así como hay tomógrafo, ah, tomografía helicoidal, que hace múltiples cortes a nivel del sistema nervioso central, uno quiere para tórax, para abdomen, también puede pedir una tomografía de la mácula, un tomógrafo especial. Mira, ahí hay un corte, un cuchillo acortado y automáticamente me saca este corte. Con todas las capas de la retina que aprendimos, las 10 capas de la retina, y aquí con unos defectos, unos huecos acá, que después vamos a ir evaluando poco a poco qué es lo que está ocurriendo en el proceso de esta enfermedad. Entonces, también ese mismo proceso, esa misma tomografía que nosotros vemos aquí en este dibujito, en la actualidad, en vivo, ya se hacen estos cortes. Aquí está el nervio, se hace un corte, y este corte se asemeja a esta imagen de acá. Es similar a esta imagen. Miren, tiene una depresión acá, la depresión foveal, que es esta de acá. Vean ustedes, tienen el nervio óptico que ha pasado por acá, y justo donde están saliendo los vasos, y de similar forma de este lado de acá. Y todo lo amarillo es la retina, y lo que se continúa es la coroides, y luego la esclera. Entonces, estos equipos pues han revolucionado muchísimo el entendimiento de la enfermedad y los tratamientos también. La tomografía hoy juega un papel muy importante para evaluar el centro de la retina, el centro que es la mácula. Miren ustedes ahí. Y uno puede identificar las capas, la neuroretina, la coroides, la esclera y el vítreo. Y uno definiendo eso, sabiendo que esto es lo normal, puede saber que podría ser lo patológico cuando estamos frente a un paciente con diabetes que no se controla. Y estos mismos equipos ya pueden no solamente evaluar al ojo en dibujitos que aprendíamos nosotros en patología, ya uno puede perfectamente con estos equipos poder tener imágenes in vivo del paciente, ¿sí? Y poder analizarlos. La ecografía también juega un papel importante también en los pacientes, sobre todo en los cuales la enfermedad es cada vez más avanzada. Y este es un esquema clásico que uno aprende cuando está en el pregrado, viendo cómo es la retina, en el curso de histología, en los cursos de fisiopatología, en los cursos de anatomía. Y esto es básicamente cómo es que se ve en 3D, la retina, la mácula central y la retina periférica. Muy bien, esto es reiterativo. Porque, como les comentaba, produce dos lesiones importantes. La retina, cuando afecta el centro, es lo que se llama, la enfermedad se llama edema macular diabético. Miren ustedes cómo la lesión este es un paciente con más de 15 años de enfermedad, en el cual está produciendo una serie de lesiones. Vean ustedes estos puntitos, estas lesiones en mancha de color rojo, son hemorragias que están en la retina. Y además hay unos depósitos de color amarillento justo en el centro. Estos pacientes tienen una muy baja visión cuando afectan la mácula. Recordar que una de las segundas causas de baja visión en el mundo, de ceguera, están asociados a diabetes. Son a causa de retinopatía diabética. Estos pacientes tienen una muy, muy pobre visión. Vean ustedes también que estos pacientes además tienen unas lesiones redondeadas, ¿sí? Con un borde blanco y un centro más oscuro. Estos se llaman huellas de láser, es decir, que han sido tratados, pero el centro no lo han tratado. ¿Se imaginan ustedes quemar el centro con láser? Entonces, en la actualidad ha cambiado estas formas de ver y tratar a estos pacientes. Por otro lado, cuando les mostraba que en la retinopatía diabética hay alteraciones en la periferia,
que es propiamente la retinopatía diabética. Miren ustedes acá, este paciente está tratado. Vean ustedes que la mácula no está tan atacada como en el caso en el cual hay un edema macular diabético. Aquí hay parcialmente unas lesiones pequeñas en este lado, pero probablemente este paciente pueda ver. Y ven que hay un montón de puntos, spots, nosotros los llamamos, estos múltiples spots en toda la retina periférica, ¿sí? Que son huellas de láser, ¿sí? Esas son huellas de láser que son parte del tratamiento de la retinopatía diabética en determinadas consideraciones. Para recordar nomás que la diabetes produce complicaciones serias después de los estudios que se han hecho en el DCCT, eh, en el cual evaluaban a pacientes con diabetes tipo 1. En estos casos, en la actualidad se sabe que la diabetes después empieza a haber lesiones con pacientes no controlados en los primeros años. A partir del 5.º año, a partir de los 10 años, ya uno encuentra pequeñas lesiones que son evidentes en el fondo de ojo, en la fundoscopía. Miren, la diabetes tiene dos formas de afectar a nivel ocular. La retinopatía diabética puede ser de dos tipos. Puede ser no proliferativa o no neovasos, o proliferativa o neovasos, o presencia de hemorragia vítrea. Y ya voy a explicar a continuación. Esto es para el caso de retinopatía diabética, prioritariamente. Las diabetes de forma no proliferativa. No proliferativa significa porque no proliferación de neovasos o neovascularización. Como ustedes saben, el proceso fisiopatológico de la diabetes es un proceso inflamatorio predominantemente que luego lleva a la isquemia. Esta isquemia genera después proliferación de neovasos, es decir, un proceso que se llama neovascularización. Estos procesos se van dando en la retina. Esta primera etapa de la retinopatía diabética que se divide en dos grupos, no proliferativa y proliferativa. Las formas no proliferativas, clínicamente uno los evalúa como leves, moderadas y severas. Las formas leves en el cual uno empieza a ver los vasos de la retina con unas pequeñas dilataciones oculares llamados microaneurismas, ¿sí? Luego están las formas moderadas, en los cuales hay exudados duros y exudados blandos, es decir, depósitos de color blanquecino, ¿sí? O amarillento. Y luego las formas severas, que responden a mnemotecnias como la presencia de microaneurismas en los 4 cuadrantes, arrosariamiento venosos y anomalías microvasculares intrarretinianas. Y luego está la forma proliferativa, donde uno puede ver a los neovasos. La neovascularización solo es posible, es posible en dos condiciones, que son en neoplasias, en tumores sólidos, donde hay neoplasias, es decir, hay isquemia y por lo tanto, hay proliferación producto de receptores y emisores de las células neoplásicas que invitan a la proliferación de neovasos, y la otra forma es en procesos isquémicos, como en el caso de la diabetes, la etapa proliferativa. Aparición de neovasos. Estos neovasos suelen ser muy frágiles y con tendencia a hacer hemorragias. Entonces, producen después un sangrado intraocular. Este sangrado intraocular, también llamado hemovitrio, es parte de una etapa de la enfermedad que es cada vez más avanzada. Conforme va avanzando la enfermedad en el tiempo, sin tratamiento, sin un control metabólico, las complicaciones van incrementándose. Y cada vez el daño, que inicialmente es bioquímico, luego va fisiopatológico, se va viendo cada vez anatómico y cada vez en algunos casos es irreversible las lesiones que se producen, sobre todo
inicialmente, sobre todo a nivel vascular y sobre todo a nivel de la irrigación a nivel de la retina. Muy bien, este mismo esquema para retinopatía diabética, de manera práctica, lo he descrito acá, es qué es lo que se debe hacer. Los tratamientos básicamente están orientados en las formas no proliferativas, las formas leves, lo que se recomienda es un control estricto metabólico, sobre todo evaluación por su endocrinólogo y control anual de los pacientes, el control anual de los pacientes de fondo de ojo. Las formas moderadas a severas, de acuerdo a los criterios que considere el oftalmólogo, requerirán un tratamiento. Usualmente, para el caso de la retinopatía diabética, es tratar con láser, láser argón. Es un tipo de láser especial en el cual uno coloca unas lupas especiales en el ojo y lo que logra es quemar aquellas áreas de isquemia, es decir, de falta de irrigación, y va a permitir controlar la enfermedad. Es decir, la proliferación, el avance de la enfermedad a sus formas más severas y además evita la proliferación de neovasos. Por lo tanto, también la presencia de hemorragias. Las formas proliferativas son formas mucho más severas en los cuales uno tiene que dar tratamientos, no solamente láser, sino además cirugía. La cirugía intraocular se llama vitrectomía. Una vitrectomía es entrar dentro del ojo y es a través de una cirugía de tipo laparoscópica, es ingresar dentro del ojo y sacar el contenido del gel vítreo para luego tratarlo con láser y quitar toda la hemorragia que ha producido la ruptura de los neovasos. Esto tiene que ser pronto porque a veces forman vamos a hacer una analogía, bridas de adherencias. Es decir, forman adherencias muy fuertes en la retina que producen después un desprendimiento de retina de tipo traccional. Por lo tanto, es muy importante que no lleguen estos pacientes a estos casos tan severos en los cuales los tratamientos son a veces heroicos. Miren, aquí hay unos pacientes, unas formas moderadas de exudación. Y lo otro que les estaba mostrando es respecto a la mácula. Miren, este de acá viene a ser un corte del globo ocular, donde estamos la retina, estamos viendo, y vemos cómo se veían cuando uno estudiaba histología, las medias capas de la retina. Para hacerlo más sencillo, vamos a tener que existe el epitelio pigmentario y luego las 9 capas restantes. Entonces, 9 más 1 son las 10 capas que aprendimos, que es la retina neurosensorial. Ahí están las 10 capas de la retina. La mácula sirve para que se enfoque en la mayor agudeza visual. Y ahí están las capas de la retina, actualmente como se ven en estas imágenes por tomografía. Muy bien, ahí están nuevamente las 10 capas de la retina. Y como les había mostrado en esta imagen cómo es la mácula, actualmente ya hay un montón de nomenclatura al respecto que evalúan muy bien los retinólogos, y esto que nuevamente les había explicado sobre la mácula, ahora vamos a verlo segmento por segmento. Se segmenta la mácula detalle por detalle e incluso se puede ver cómo están las células que la conforman. Ahí está el epitelio pigmentario, los fotorreceptores, los conos predominantemente y los bastones, las células bipolares, las células ganglionares y las células gliales.
Estos son los conos y los bastones, porque son importantes que no se mueran durante una enfermedad diabética. Y todas las alteraciones que van a producir, aquí les estoy mostrando, en un diabético. Miren, estos huecos que se producen, estas pérdidas de continuidad y estas múltiples alteraciones. Esta fotografía que ustedes ven acá, ¿sí? Esta fotografía que ustedes ven acá es de una retina sin enfermedad. Y vean esta retina con enfermedad diabética. Este es un edema macular diabético. Hay criterios para definir edema macular diabético, definidos por estudios exclusivamente oftalmológicos, como el ETDRS, pero predominantemente es la presencia dentro de las 500 micras centrales de engrosamiento macular y exudación, al igual que hemorragias múltiples, múltiples hemorragias, y se nota que está difuso esta zona, es decir, que hay alteraciones en su grosor probablemente. Y miren cómo ven una mácula normal y una mácula por enfermedad diabética, pero específicamente esta es por edema macular diabético. ¿Por qué edema macular diabético? Porque miren, están dentro de las arcadas. ¿Ven? Todas las arcadas, esta arcada superior y esta arcada inferior, que son como los brazos, están abrazando a la mácula. Entonces, toda esta lesión que se presenta es predominantemente en el centro. Probablemente este paciente clínicamente diga que está bajándole la visión o tiene una visión muy deteriorada, por lo menos un 50% de la capacidad visual usual que tendría un paciente sin estos problemas. Y miren, esta es una fotografía, profesores cuando estudiaba en México, haciendo fondo de ojo. Nosotros usamos un oftalmoscopio. Recordarán ustedes la forma del oftalmoscopio directo, y este es el indirecto. Es indirecto porque las imágenes nos salen a la inversa, es decir, la imagen es rotada por efecto de las lupas, pero lo que nos da una visión binocular, es decir, una visión con estereopsia, nosotros lo llamamos, es decir, con profundidad, es decir, nos da en un plano. Es diferente ver con un solo ojo a que ver con los dos ojos. Tenemos el efecto de profundidad de foco. Eso lo conocen muy bien también los fotógrafos. Es decir, cuando uno usa su celular y enfoca la imagen central y todo lo demás desenfoca. Entonces sabe uno saber qué está delante y qué está detrás. Muy bien. También se hace oftalmoscopía indirecta también a niños, ¿sí? O sea, no es solamente para adultos, también en niños, no necesariamente en sala de operaciones, puede ser también en consultorios. Es algo obligatorio, habitual y necesario en todo paciente diabético, al menos una vez al año, y aquellos que tienen lesiones ir cada 6 meses o 3 meses, de acuerdo a cómo lo evalúen. Este es mi paciente de hoy día. Le pedí por favor que él iba a presentar una charla, y como es diabética y es enfermera, me dice, doctor, por favor, que entiendan lo importante que es hacer un control a un paciente diabético. Vean ustedes, esta es una máquina, bueno, existen múltiples máquinas, esta es la que tengo, y todo esto de acá, todo este equipo de acá equivale a una cámara fotográfica. Para tomar solamente, el ojo tiene aproximadamente 2 centímetros, 22 milímetros aproximadamente de longitud axial, ¿sí? Más o menos tiene 22 milímetros de vértice a vértice, de vértice a la cara posterior, es decir, casi 2 centímetros aproximadamente. Y para que tengan una idea, la cámara va a tomar, es tremenda cámara para tomar solamente alrededor de 1 centímetro de fotografía de la retina, es decir, de lo que está dentro, de la parte naranja. Y bueno, eso es lo que hicimos, fuimos a tomarle, es una foto clínica o una fotografía, pero eso sería una fotoretinografía, o una retinografía o fotografía,
como es una fotografía de la retina, sería una retinografía. Y ven ustedes acá, aquí abajo, es la parte central de que le hemos pedido al equipo que lo haga. No sé si... Y ahí estoy, en ese momento, como es automático, le pedí ahí que tomara la foto. Y lo bueno de tener el celular a la mano para que podamos nosotros ver. Y esta es la fotografía que nos tomó. El paciente que tiene unas pequeñas lesiones aquí en la periferia. La mácula está preservada aún, pero ya hay pequeñas lesiones y vienen sus controles el paciente, lo cual requiere un control metabólico. Y esto de acá es la ecografía. Ella vino preocupada porque ella había sangrado un ojo y le mostré cómo vino con esta tremenda hemorragia que estaba dentro del ojo, que no veía por eso, porque tenía una hemorragia muy grande que luego fue drenada, ¿no? En una cirugía que se llama cirugía de vitrectomía. Y este es otro paciente también con diabetes, en el cual le hicimos una evaluación de su mácula. Le expliqué, mire, esto de acá, este es el nervio, le digo, este es de la retina, esta es la fobia, como hemos estado explicando, y, y le estoy mostrando cómo es el ojo. Y luego le digo, muy bien, esta es la tomografía que le hemos hecho, lo acabamos de hacer, y vemos que aquí todavía hay unas heriditas pequeñas. Y esta misma tomografía permite reconstruir en 3D cómo está su mácula. Y miren ustedes cómo estas lesiones se van presentando en el interior de la retina. Y ahí está reconstruido en 3D el equipo. El equipo reconstruye en 3D su mácula. Miren cómo está su mácula acá. Y ahí vean ustedes esas lesiones que están, son unos infiltrados dentro de la retina o intrarretinales de hiperreflectivos de color blanquecino, que van alterando, son producto de las alteraciones fisiopatológicas de la diabetes. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes cómo afecta totalmente la diabetes, este es todavía estos casos de edema macular diabético que están siendo tratados. Están siendo tratados. Bien. Como ustedes saben, la evidencia reciente ha destacado el papel de la inflamación en el desarrollo del edema macular diabético. Miren ustedes, si nosotros tuviéramos que analizar un paciente con la mácula y sin diabetes y un paciente con edema macular diabético, veríamos que la topografía, es decir, la superficie, el grosor de superficie estaría alterado. En rojo son los colores calientes que me indican inflamación y en verde me dice que esto está normal. Esta es la fisiopatología. Miren ustedes hacen un corte acá. Esto es lo que les he mostrado hace un rato, cómo es la retina. Esta es la retina. Y estos puntitos blancos, amarillentos que les había mostrado en la topografía, son estos. Son producto de la alteración fisiopatológica por efecto de la diabetes. Vean ustedes como un severo retinopatía diabética no proliferativa con edema macular diabético y una retina normal. Es decir, los vasos están adelgazados, miren acá, y estos están más gruesitos, son normales. Y hay unos espacios quísticos, unos puntos blancos, después hay depósitos, ¿no? Hay microneurismas, hay una serie de lesiones histológicas que después se condicionan en lesiones fisiopatológicas que producen líquido, fluido dentro del mismo tejido, condicionado a una baja visión. Entonces, la fisiopatología del edema macular diabético, que ya estamos hablando de la parte central de la retina, está basada básicamente en una hiperglicemia crónica, isquemia e inflamación. Alteraciones que después van a llegar a lo que se conoce como ruptura de la barrera hematorretiniana. Es decir, que los vasos de la retina ahora son mucho más permeables, ¿sí? Y empieza a extravasar la extravasación de la sangre, ¿sí? Elementos formes de la sangre y también los depósitos lipoproteicos, como estos de acá, que ya una forma avanzada ataca la parte central de la retina.
como en el caso del edema macular diabético. Miren ustedes, cuando evalúan un paciente normal, un paciente diabético, cómo es que se altera las membranas basales del endotelio, básicamente, como es la pérdida, y donde hace cada vez más difícil incluso la presencia de los glóbulos rojos. También la alteración con un punto crítico de de la enfermedad es que cada célula endotelial que forma el vaso, que forman los vasos, está abrazado por una célula que le da estructura, le da la comida y lo cuida, que se llama el pericito. Los pericitos, hay pérdida de los pericitos y por lo tanto pérdida también de la estructura del endotelio, lo que va a condicionar después a la formación de microaneurismas, que son los primeros pasos de observación clínica de que estamos uno frente a la retinopatía diabética. Hay otros criterios como la leucoestasis y otras alteraciones en la membrana plasmática. Entonces, sin embargo, dentro de la fisiopatología del edema macular diabético, de las diabetes mismas, también juega un rol importante una célula que se llama la glía. Perdón, sí, la glía. Y las células de Müller. Las células de Müller, esta de acá, también juega un papel muy importante que es dentro del tejido retinal. Y miren, todo este proceso de inflamación no es más que una enorme cascada que inicia por la diabetes, básicamente por los estados de hiperglicemia y dislipidemia, ¿sí? Que van a condicionar a anormalidades moleculares y bioquímicas. Una serie de activaciones de la vía de las exosaminas, la poliol, que seguro en la etapa de diabetes los colegas les van a explicar muy, muy claro sobre esto. Y que la hipertensión también juega un papel importante porque por la relación que hay con la disfunción vascular. Esto al final altera totalmente y produce inflamación, hipoxia y una serie de radicales que se van a liberar, formando una serie de quimoquinas y citoquinas. Principalmente son el BEGF o el BGF o el Vascular Endothelium Growth Factor, ¿sí? El factor de crecimiento del endotelio vascular y básicamente pues la inflamación, todos los demás moléculas proinflamatorias e inflamatorias. Y obviamente van a condicionar alteraciones en la membrana basal, pérdida de los pericitos, leucoestasis y alteraciones y rupturas de las células, de las uniones en las células endoteliales. Al final, alteraciones en la barrera hematorretiniana, incremento de la permeabilidad y la presencia de final macular diabético. Y los tratamientos. Todo este proceso, esta cascada puede ser evitado si hay un control efectivo, control sistémico, sí, que permita no la aparición de todo este proceso a nivel de la retina. Esto produce después ceguera en los pacientes. Ustedes pueden ver en hospitales donde hay muchos pacientes ciegos por edema macular diabético, por retinopatía diabética, desprendimientos de retina, hemorragias, pérdida total y ceguera o con una función visual que le disminuye su calidad de vida y le genera una alta discapacidad, ¿sí? Los tratamientos básicamente están orientados a contenerlo, inhibiendo estos factores. Actualmente se inyectan dentro del ojo, ¿sí? Y tanto corticoides como agentes antiangiogénicos, llámense ranibizumab, bevacizumab, anticuerpos monoclonales específicamente, que inhiben la formación del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y miren ustedes, cuando uno trata con láser, y es ya la etapa final de este evento, estos tratamientos evitan que la cascada no sea tan agresiva y la vitrectomía, pues finalmente lo que va a tratar las hemorragias y las tracciones que se pudieran producir. Muy bien, esto era la clasificación del edema macular diabético, pero solo para que tengan una idea qué estoy hablando cuando hay un edema macular diabético. Esta es la mácula normal
Y esta es una mácula con edema macular diabético. Vean ustedes que está esponjosa, vamos a decirlo así, está bien gordita, está engrosada la mácula, hay espacios quísticos intrarretinales y hay un poco de fluido acá que está levantándose. Así se ve una retina cuando lo fotografiamos con contraste. Así está en un paciente con las huellas de láser, estos puntitos, y miren ustedes, estas son las huellas del láser en toda la retina periférica con el tratamiento. Y aquí es lo que les había mostrado hace un rato. ¿Qué es lo que estaba pasando en la tomografía? Lo que estaba mostrando es básicamente los espacios quísticos y esto que cada vez son unas manchitas más blancas son el colorante está rellenando esos espacios, ¿sí? Son edema macular diabético de tipo quístico. Sin embargo, hay tratamientos en la actualidad como antiangiogénicos, como el caso de Lucentis, ¿sí? Puede ser Avastin, puede ser Eylea. Uno ingresa el tratamiento y va controlando la enfermedad con inyecciones repetidas. El tratamiento es de esa manera y el medicamento va a actuar a nivel del edema de la mácula. ¿Sí? Muy bien. También en la actualidad no solamente se ponen antiangiogénicos, sino también colocan corticoides, un corticoide dexametasona, ¿sí? Que es un implante intravítreo, ¿sí? Uno lo retira, aquí estoy colocándolo dentro del ojo y este implante dura 4 o 6 semanas y vean ustedes cómo estaba y poco a poco va tomando su grosor este paciente, ¿no? Esto estaba antes, 20 de septiembre y este es 26 de julio, 29 de septiembre, ¿no? Con Surdex también los tratamientos. Bien, muchísimas gracias. Espero haberlos podido ayudar un poco para que tengan un panorama de lo que es la retinopatía diabética. No he querido ceder una clase muy específicamente eh, muy orientada a la parte académica, con estudios, sino sea muy práctica y estoy yo a disposición de las preguntas del Muchas panel. gracias, muy interesante su charla. Eh, la primera pregunta sería, ¿en qué tiempo más o menos un paciente con diabetes puede comenzar a tener daño a nivel de la retina? Mire, las guías de recomendación clínica que en la actualidad es paciente diagnosticado de diabetes tiene que ser evaluado inmediatamente por todas las especialidades, pero también por oftalmología, específicamente haciéndole un fondo de ojo, es decir, fundoscopía, es necesario. Y el oftalmólogo, si no hay una lesión importante, debe hacerlo al menos una vez al año, fondo de ojo. Doctor, en su experiencia, Las lesiones aparecen, en teoría, aparecen después de los 10 años en pacientes aparentemente bien controlados y aquellos no controlados incluso aparecen a partir de los 5 años. doctor, en su experiencia, ¿qué es más peligroso? ¿Tener la glucosa muy alta o hacer picos nada más de glucosa para el daño en el ojo? ¿Hay algún estudio que haya hecho eso a nivel ocular o de la retina? Mire, yo no tengo ninguna referencia al respecto. Lo que sí puedo decirle es que más que la cantidad de glucosa es el tiempo. ¿Cuánto tiempo uno está con el estado de hiperglicemia? Entonces, esto es lo que produce el daño. Entonces, mientras más tiempo uno esté con picos incrementados o con eh, glicemias incrementadas, van a producir daños en la retina. Sin embargo, la retinopatía diabética es una parte de la complicación. Cuando uno tiene picos muy altos, el paciente va a tener otras alteraciones. La diabetes no solamente produce daño a nivel de la retina, produce daño a nivel del cristalino. Y los pacientes diabéticos les van a decir que cuando tienen estos estados de hiperglicemia, donde les baja la visión y van corriendo a que les midan la vista.
y les colocan el lente y están viendo bien. Cuando se dan cuenta que tienen un estado alto de glucosa, empiezan a recibir tratamiento y el lente que compraron ya no les sirve. ¿Por qué? Aquí está mi ojo, aquí dentro tengo el cristalino, ¿sí? Lo que hace es que se hidrata el cristalino y este empieza a incrementar su tamaño. Y como todo lente, va a cambiar, por lo tanto, su medida, la medida del paciente. Entonces, esos son las primeras molestias y daños que el paciente pruebe, incluso antes de que hayan lesiones importantes en la retina. Cambios en la agudeza visual. Entonces, cada vez que el paciente le diga, doctor, a veces estoy viendo bien, luego se me cambia, los lentes ya no me sirven. Por un lado, y el diabético clásico es el que tiene varios tipos de lentes. Básicamente nos está diciendo un mal control metabólico. Perfecto, doctor. ¿Algún signo de alarma en el cual podamos detectar sin necesidad de repente acudir al oftalmólogo, que ya existe algún cierto daño a nivel ocular con un paciente diabético? Lo menciono porque tenemos de repente muchos médicos que están en zonas alejadas donde de repente no hay un oftalmólogo cerca. Y de repente se hace el seguimiento de la glucosa, pero es un paciente diabético que ya tiene años y de repente alguno de los médicos podría detectar cierto daño a nivel ocular. ¿Cuáles podrían ser estos signos a tener en cuenta? Sí, uno de esos signos es la intermitencia de la agudeza visual, es decir, que hay días que el paciente está viendo bien y luego le baja la visión y empieza a comparar ojo por ojo. Por lo tanto, lo que pedimos al paciente, a los colegas, que es que comparen ojo por ojo. Es decir, señor, usted se ha comparado un ojo, luego compare el otro ojo. Si usted empieza a ver que hay cambios uno con respecto al otro, pues es momento de que sea evaluado por el oftalmólogo. Y todo control debe ser al menos una vez al año. Lo otro es ver, es algo muy importante, que el paciente empieza a ver en varias oportunidades tenemos pacientes que empiezan a ver, doctor, me está cayendo, siento que me cae una especie de sombras que se me caen por acá. Y eso lo que le está diciendo al paciente, que de alguna forma severa, que hay hemorragias dentro del ojo. Pero doctor, 2, 3 días nomás y después ya me pasó. Así habré tenido unas 2 o 3 episodios en el último año. Lo que ha pasado a estos pacientes es que han empezado a sangrar dentro del ojo. Paciente diabético parcialmente controlado, a veces se controla, a veces no. Tiene 10 años de enfermedad, 10 a 15 años, y empieza a ver esporádicamente. No considerar esos son detalles importantes, porque lo que está pasando es que el paciente está teniendo hemorragias dentro del ojo. Es más, algunas veces les pueden decir que sí lo vi de color rojo, pero después se volvieron oscuritas y en los días ya desapareció. Lo tienen 2, ¿Y 3 o cómo, y 4. cómo, discúlpeme que lo corte justo en su respuesta, pero hay cómo diferenciar con el desprendimiento de humor vítreo, porque normalmente vamos a ver a diabéticos, obviamente en edad avanzada, y el desprendimiento de humor vítreo también se presenta en estas Muy personas. buena pregunta. El desprendimiento del humor vítreo se presenta a partir después de los 40. Es muy difícil poder diferenciarlo porque en ambos casos se llaman miodesopsias. ¿Sí? Las miodesopsias son esas manchas que uno está viendo o moscas volantes que uno ve. Normalmente son puntos, no son nubes gruesas. En las hemorragias vítreas sí son nubes gruesas. Normalmente son puntos que van a la derecha, van a la izquierda, después uno se olvida y desaparece. ¿Sí? Son transitorias y muy eventuales. En la hemorragia vítrea, estas son una masa, esto es una mancha, es una nube que cubre y que luego cae. Después luego desaparece el paciente. Otra cosa que en algunos casos en el desprendimiento del vítreo se puede asociar con fotopsia, es decir, con destellos de luces. Eso no hay en una hemorragia vítrea o hemorragia vítreas parciales. Por lo tanto, pero en ambos casos, tanto en el desprendimiento del vítreo posterior como en el caso de la hemorragia vítrea, se requiere una evaluación oftalmológica. Primero, porque el desprendimiento del vítreo posterior
puede ser patológico. No es que lo sea, muy raras veces lo es, pero puede ser patológico. Es decir, puede producir, lo peor que puede producir es un desgarro retinal y luego un desprendimiento de retina. En el caso de una hemorragia vítrea, lo que me está diciendo es que, oye, tu enfermedad diabética, la complicación de la diabetes ya te está llevando al estadio de enfermedad o retinopatía diabética proliferativa. Y como les mostré en el recuadro, estamos en etapas más avanzadas de la enfermedad. Los tratamientos son mucho más agresivos y severos y hay una alta probabilidad de que vayas a la ceguera. Entonces, en ambos casos, ver estas miodesopsias en un paciente que es diabético, con varios años de diagnóstico, es importante una fundoscopía. Y de igual manera, un paciente que tiene miodesopsias que son abruptas, con fotopsias, por el riesgo siempre de desprendimiento de retina. Doctor Cruzado, muchísimas gracias. No hemos recibido ninguna pregunta adicional. Realmente muy interesante su charla y los datos que nos ha ofrecido esta noche para poder identificar los daños que puede ocasionar la diabetes en el ojo, ¿no? Y que son daños irreversibles en muchos de los casos, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo, doctor, por la ponencia, y vamos a pasar el video intermedio para seguir con la siguiente charla. Muchas gracias, doctor Cruzado. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
Doctores, buenas noches. Seguimos con esta 11ª sesión de la cuarta jornada del médico general y tenemos un tema súper interesante el día de hoy como segunda charla. Hoy día tocaremos el tema de disbiosis por antibióticos, un tema que de repente está infradiagnosticado. Solamente se trata cuando existe algún efecto visible o palpable como una diarrea. Sin embargo, hoy sabemos que cada vez que se consume un antibiótico o se da algún antibiótico a los pacientes, se produce algún efecto sobre la microbiota intestinal. De todas maneras hay un efecto. Que ese efecto se traduce en disbiosis por antibióticos. Para ello, contamos con la presencia del doctor Aldo Maruizaito. Él es pediatra gastroenterólogo, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y ampliamente conocido por todos nosotros. Doctor Marui, bienvenido. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los colegas que nos están siguiendo el día de hoy en esta jornada. Y el tema que voy a tratar, como dices, es disbiosis por antibióticos. Vamos a revisar algo en relación a los antibióticos, cuáles son las consecuencias del uso de estos, obviamente disbiosis, y finalizamos con algunas alternativas de manejo rápidamente como probióticos y trasplante fecal. La introducción de los antibióticos en la práctica clínica supuso una de las intervenciones más importantes para el control de las enfermedades infecciosas. Los antibióticos han salvado millones de vidas y además han supuesto una revolución en la medicina. Han contribuido de forma muy significativa al progreso en campos como los trasplantes de órganos, la supervivencia prematuro, sobre todo en pediatría, también de los inmunosuprimidos que antes morían por infecciones, también en el campo de la cirugía, tanto en los que son trasplantes o prótesis, por ejemplo. Todo eso ha contribuido de alguna manera a que la expectativa de vida de los seres humanos haya aumentado considerablemente. Y obviamente su descubrimiento fue un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Los antibióticos inician su uso en 1930 con las sulfonamidas y en 1940 con la penicilina. Creo que eso nosotros lo recordamos bastante bien. Sin embargo, a partir de ese entonces para adelante, los antibióticos se convirtieron en los medicamentos más prescritos a nivel mundial. Desde que Pasteur descubrió a las bacterias y se empezó a verlas como las malas de la película, los antibióticos cobraron una importancia inusitada. No podemos negar que han jugado un papel importante en la disminución de la morbimortalidad por las enfermedades infecciosas, como lo podemos ver en esta gráfica claramente. Cuando se inicia el uso de los antibióticos, rápidamente empieza a caer a partir del 40, cuando se inicia el uso de los antibióticos, cae dramáticamente la tasa de mortalidad por las enfermedades infecciosas. Algo interesante es de que, como podemos apreciar en esta diapositiva, el boom de los antibióticos ocurre entre 1950 hasta 1980, en donde la mayoría de los antibióticos fueron descubiertos. De aquí para adelante, muy poquitos, contados con los dedos, han sido incorporados al arsenal terapéutico de los médicos. Lamentablemente, como dije, su uso se ha acompañado, además de lo mencionado, de una rápida aparición de bacterias resistentes. Tenemos las llamadas bacterias multidrogoresistentes que están causando mucho problema. Y datos recientes informan de la existencia de más de 20.000 potenciales genes de resistencia que se encuentran en el ser humano y que pudieran ser transferidos a bacterias patógenas. Por otro lado, más recientemente, el abuso de los antibióticos ha llevado a lo que conocemos como disbiosis. El mal uso de los antibióticos, como ya hemos mencionado, es la principal causa de resistencia a los mismos, así como alteraciones en la microbiota intestinal que vamos a revisar, y además de la diarrea que mencionó Omar,
hay consecuencias a largo plazo que ustedes probablemente no se imaginan. El grupo etario más afectado es el pediátrico, principalmente los menores de 2 años. Y bueno, los hospitales definitivamente son los sitios de mayor prescripción, pacientes de cirugía, hemato-oncología, o los prematuros de recién nacidos UCI, probablemente sean aquellos que más antibióticos reciben. Lamentablemente, en muchos casos, se utilizan por precaución y la conclusión es que eran innecesarias muchas veces el uso de estos. Gráfica sobre el consumo global de antibióticos. Pueden observar ustedes que, bueno, no hay data de lo que es África, pero en Europa, en Rusia, en Norteamérica, hay una tasa moderada, pero hay países en donde hay una altísima tasa de consumo de antibióticos. La prescripción ambulatoria por 1000 personas por edad, ustedes pueden ver que principalmente se centra en niños menores de 2 años de edad, como dijimos, pero también los otros niños, de alguna manera, y así como los de la tercera edad, son las edades en donde más se prescriben. Esta gráfica es interesante porque, como ustedes pueden ver, los antibióticos, en realidad, las bacterias, son realmente impresionantes en la forma en que pueden adquirir la resistencia. No hay antibióticos que por muchos años las bacterias no lograron combatirlos, pero al final sí lo lograron. Pero observen ustedes, los últimos antibióticos que se descubrieron, la resistencia aparece en muy, muy poco tiempo. Es decir, las bacterias tienen maquinarias cada vez mejores para contrarrestar los efectos de los antibióticos. En relación al abuso de los antibióticos, en Europa en el 2007 se calcularon 400.000 infecciones por bacterias multiresistentes y 25.000 muertes atribuibles. Aquí están los continentes en donde más se utilizaron. Observen ustedes, África, sobre todo la cantidad de antibióticos que se han utilizado, Asia, ustedes pueden ver las muertes que han habido en relación a la resistencia bacteriana, y se calculan que para el año 2050, 10 millones de personas morirían anualmente con costos económicos asociados que podrían elevarse a 100 billones de dólares. Es decir, todo un problema que se viene si no hacemos algo al respecto. Cambiando un poco de tema, la relación entre el grado de salud intestinal y las enfermedades es un proceso que ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. Hipócrates, con su célebre frase, toda enfermedad comienza en el intestino, ya se dio cuenta de la importancia de la salud intestinal en la salud general de las personas. Y esto principalmente si es que tenemos lo que se conoce como una microbiota intestinal óptima. Solo para recordar, hay algunas confusiones en cuanto a los términos de microbiota, metagenoma o microbioma. La microbiota se refiere simplemente a la comunidad microbiana. Cuando hablamos del metagenoma, le agregamos a esa comunidad microbiana los genes y genomas de ellos, y en relación al microbioma, en este caso ya, además de lo que comprende el metagenoma, están lo que son los metabolitos de la microbiota y el ambiente del huésped. Es decir, el tema microbioma engloba tanto al metagenoma como a la microbiota y agrega componentes que se encuentran dentro del ambiente del huésped. Si podemos graficar cuál es el impacto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal, una vez que se empieza el tratamiento, ustedes pueden ver claramente cómo hay una pérdida de la diversidad, con predominio de algunas bacterias que podríamos considerar potencialmente patógenas. Así que se espera que con el tiempo, después de que se suspendió el antibiótico, se pudiera recuperar, aunque no de igual manera al 100%, esta microbiota original previa al uso de los antibióticos. Lo más conocido es la diarrea asociada a antibióticos. Los antibióticos van a producir una alteración de la microbiota intestinal, una disrupción que va a producir
disminución de esta microbiota intestinal y proliferación de bacterias, sobre todo el Clostridium difficile. Además, disminución de ácidos grasos de cadena corta, aumento de la ósmosis luminal, alteraciones en los enterocitos y un aumento en la inflamación que va a llevar como consecuencia a lo que es diarrea. Desde hace mucho tiempo se conoce que los probióticos pueden ayudar a la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Tenemos este metaanálisis de la doctora Sayesca y colaboradores ya con mucho tiempo atrás, utilizando el Saccharomyces boulardii. Entonces, la recomendación después del análisis de los diferentes estudios fue que si el uso de los probióticos para prevenir la diarrea asociada a antibióticos en niños es considerada, el Working Group recomendaba usar el Saccharomyces boulardii para prevenir la diarrea asociada a antibióticos en niños, con una calidad de evidencia moderada y un fuerte grado de recomendación. Pero para lo que es la diarrea asociada a Clostridium difficile en niños, en este caso la evidencia era baja y la recomendación era condicional. Lo que tenemos que resaltar del uso de los probióticos para prevenir la diarrea asociada a antibióticos es que se tienen que dar simultáneamente. No necesariamente para una infección gastrointestinal. Si el paciente tiene un problema respiratorio, un problema urinario, deberíamos dar junto con el antibiótico el probiótico para evitar esta complicación. En la guía del 2017 podemos encontrar que con nivel de evidencia 1 para lo que es diarrea asociada a antibióticos, lo que es prevención, además del Saccharomyces boulardii que hemos mencionado, se encuentra aquí con nivel de evidencia 1, está el Lactobacillus GG, y también otras combinaciones como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, un yogur con lactobacilos, y el Lactobacillus reuteri tiene evidencia 3, es decir, muy poca recomendación, así como estas multicepas con nivel de evidencia 2. Y en lo que es prevención de la diarrea asociada a Clostridium difficile, Lactobacillus acidophilus y casei tienen nivel de evidencia 2, junto con el yogur y el Saccharomyces boulardii, aquí le ponen nivel de evidencia 3, al igual que los otros lactobacilos y oligofructosa. Pero hay algo que es muy importante cuando uno decide dar profilaxis junto con los antibióticos, que muchos de los probióticos son sensibles a los antibióticos, y eso genera un cierto problema, porque la mamá, hablando en pediatría, o la persona, tendría que tomar el antibiótico en un momento y el probiótico en otro momento. ¿Sí? Un doble tratamiento que podría complicar, porque la mayoría de los probióticos, como son bacterias, son sensibles a los antibióticos. Y aquí queremos resaltar que el Saccharomyces boulardii, al ser una levadura, obviamente va a ser resistente a todos los antibióticos, lo cual sería una ventaja para lo que es el manejo de la dosificación en casos que se quiera dar prevención de esta complicación. Muy bien, esta es una microfotografía en donde se ve el impacto del antes y después del uso de los antibióticos sobre la microbiota intestinal. Y aquí hay un esquema que es muy interesante. Cuando el antibiótico se prescribe a una persona, eso puede generar una perturbación en la microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal tiene dos posibilidades. La posibilidad 1 es que luego de tener una pérdida, disminución en la diversidad, como se ve aquí, regrese al estado original, ¿sí? Pierde diversidad y la recupera. En esos casos, esa recuperación es variable, depende de los antibióticos. Después de 10 días, en el caso de la penicilina, es decir, no afecta mucho a la microbiota intestinal, la amoxicilina y ampicilina 1 año, los macrólidos 28 días, pero miren, una alteración por la clindamicina, que es utilizada por muchos
odontólogos puede producir cambios que pueden durar hasta 2 años. Hay que estar muy atentos a este tipo de prescripción de esos antibióticos si es que esperamos de alguna manera que se recupere la microbiota intestinal. Sin embargo, la otra opción es que una vez que se produce la perturbación, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Se adquiere un estado estable intermedio, es decir, hay una pérdida de la diversidad, disminución de ella, y ya no hay una recuperación a lo que era el original. Y esto se conoce como disbiosis. Entonces la disbiosis intestinal puede ser definida como un desbalance desfavorable de la microbiota intestinal. Si nosotros recordamos las funciones de la microbiota intestinal en la persona saludable, va a haber un aumento de lo que es los ácidos grasos de cadena corta, un buen metabolismo de los lípidos, bajo grado de inflamación intestinal, baja resistencia a la insulina y reducción de algunas infecciones. Si lo natural no es suficiente, es decir, la dieta con fibra no es suficiente, bueno, los probióticos podrían colaborar o contribuir a lo que es la salud del huésped. Sin embargo, por causas, sobre todo los antibióticos, pudiera haber una alteración de esta microbiota, también por el uso de inhibidores de bomba de protón, mucho azúcar, mucha proteína, sobre todo carne de res, y esto va a producir disminución de los ácidos grasos, aumento de la trimetilamina oxidada que va a dañar el hígado y también al corazón, también aumento de los lipopolisacáridos, aumento de lo que es el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, la disbiosis se asocia con diferentes manifestaciones clínicas. En relación directamente a lo que son los antibióticos, diversas publicaciones sobre cómo estos pueden alterarlo y finalmente incluso producir impacto a largo plazo por el uso de antibióticos y daño a la microbiota intestinal. Entrando al tema en sí de la disbiosis por antibióticos, los antibióticos pueden afectar la microbiota intestinal, alterando la composición, aumentando la resistencia antibiótica, puede tener un impacto en la inmunidad y finalmente esta disbiosis se puede asociar a diferentes enfermedades. Tenemos este cuadro en donde claramente podemos ver cómo al utilizar algunos de los antibióticos más frecuentes va a haber reducción de la diversidad, sobre todo de algunas bacterias que son importantes, pero además de la pérdida de las comunidades bacterianas, también pueden aparecer expansiones de comunidades que potencialmente son patógenas, y no solamente baja la diversidad, sino que por el contrario también aumentan bacterias potencialmente patógenas que pueden producir más daño. En relación a lo que es la resistencia microbiana, claramente se ha demostrado cómo al haber un impacto en lo que es la microbiota intestinal, va a haber emergencia de cepas resistentes, sobre todo de lo que son las enterobacterias más que los enterococos. Y estos son antibióticos de uso común. Y en relación a la inmunidad, ustedes recuerden que una de las funciones más importantes de la microbiota intestinal es colaborar con el sistema inmunológico, ya sea inicialmente en el proceso de maduración, como también que sus productos van a favorecer algunas vías metabólicas que van a proporcionar defensa al huésped, ¿no? Entonces tenemos como algunos de los antibióticos utilizados, al alterar la composición de la microbiota, va a producir aumento de algunas sustancias que promueven la inflamación y disminución de otras que ayudan a lo que es evitar la respuesta inmune exagerada. Como un resumen, tenemos que va a haber cambios en lo que es la composición de la microbiota intestinal,
Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el metronidazol y la claritromicina, además de estos cambios, también produce aumento de emergencia de cepas resistentes y también disminución de productos que son necesarios para que el sistema inmune trabaje adecuadamente, ¿no? Y dependiendo del antibiótico, va a haber diferente impacto en cada uno de estos campos. Pero probablemente algo que llame la atención, ahora ya no tanto, pero antes sí, era la relación sobre la alteración de la microbiota intestinal y cambios en lo que es el intestino, en el pulmón, en el hueso, en el páncreas, en el vaso y también en forma sistémica, ¿no? Que se van a relacionar con diferentes enfermedades. Cada vez hay más evidencia sobre lo que dijo Hipócrates, que la mayoría de las enfermedades, ustedes pueden ver aquí, hay enfermedades de tipo depresión, anorexia, también hay enfermedades infecciosas, sinusitis, colitis, enfermedades autoinmunes, también renales, artritis, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos habla de esta gran relación que hay entre una salud de la microbiota intestinal y que cuando se pierde puede producir enfermedades en diferentes aparatos y sistemas. Entrando específicamente a lo que es el impacto de los antibióticos en infecciones gastrointestinales, se ha encontrado susceptibilidad asociada a antibióticos secundaria a infecciones intestinales, ¿no? Descrita para enterobacterias, incluyendo Salmonella, Shigella, E. coli, así como bacterias gram positivas, incluyendo el Enterococcus spp. El tratamiento antimicrobiano reduce la diversidad y cantidad de bacterias protectoras de la microbiota intestinal, incrementando la susceptibilidad a nuevas infecciones y aumentando además las bacterias antibiótico resistentes que ganan una ventaja competitiva y que muchas veces son, por lo general, potencialmente patógenas. Pacientes con enfermedad celíaca, colitis ulcerativa y pouchitis presentan una reducción en la diversidad de la microbiota comparada con sujetos sanos. O sea, se han hecho análisis de sanos y pacientes con estas enfermedades, diferencias en la diversidad de la microbiota, en la composición de la microbiota. El metagenoma de la enfermedad inflamatoria intestinal contiene 25% menos genes que los individuos sanos, mostrando además una disminución paralela en proteína y vía funcional. Es decir, hay todos cambios asociados a lo que es la disbiosis. La disbiosis inducida por antibióticos promueve el desarrollo y perpetuación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se han detectado disminución de Firmicutes, tipo Faecalibacterium, Praunicia, Akkermansia mucinifila, que son bacterias que se pueden considerar desde el punto de vista práctico como buenas. Y por otro lado, aumento de algunas patógenas como la E. coli enteroadherente o la E. coli enteroinvasiva. Pero el gran dilema aquí es, esa microbiota que se encuentra alterada en estas patologías son consecuencia de la enfermedad, es decir, al estar enfermos cambia la microbiota, o es que la microbiota de alguna manera hace de que se manifieste la enfermedad, es decir, que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, para eso podemos referirnos al caso específico de la obesidad. Esta es una gráfica bastante clara de una coincidencia, por decirlo lo menos, en donde, como ustedes pueden ver en Estados Unidos, los estados en donde más se prescriben antibióticos había una mayor tasa de obesidad, ¿no? Luego de ese descubrimiento se empezó a buscar si es que había realmente una relación causa-efecto. Yo creo que algo que resuelve mucho ese dilema es estos experimentos que se han hecho en estos ratones axénicos y ratones que nacen sin gérmenes, en donde se les trasplantó microbiota microbiota intestinal de dos mellizos, uno obeso y uno que era normal o flaco, y al hacer el trasplante en estos ratones, el ratón que recibió la microbiota del obeso
aumentó su adiposidad. Y por otro lado, el otro ratón se mantuvo dentro de los límites normales, ambos comiendo la misma cantidad, ¿no? Una dieta baja en grasa y alta en fibra. Por otro lado, tenemos estos otros estudios en donde se ha demostrado cómo la microbiota materna tiene mucha relación con los hijos, ¿no? La transferencia de la microbiota materna puede llevar a que si la madre tiene obesidad, pueda transmitirle de alguna manera bacterias que van a producir acumulación de grasa en sus hijos. Y este otro experimento, aquí sí directamente con lo que son los antibióticos, en donde a 2 ratones se les dio antibióticos y se notó que luego de darle antibióticos hubo un aumento en lo que es la adiposidad. Y también en muchos seres humanos menores de 6 meses también se encontró un aumento de la masa, del índice de masa corporal entre los 10 y los 20 meses. Si eso les sorprende, bueno, tenemos esta información en que no solamente es el uso de antibióticos, sino cuántas se utilizaron. Observen ustedes la curva de lo que es ganancia de peso, o sea, peso para talla, en un niño que no recibió antibióticos, versus los que recibieron 1 o 2 antibióticos, y los que recibieron hasta 3 episodios o 3 veces antibióticos, viendo claramente cómo a mayor uso de antibióticos, mayor acumulación de lo que es peso. Esta es la potencial secuencia de eventos por el uso de antibióticos. El uso de antibióticos a tempranas edades o múltiples cursos de antibiótico de amplio espectro va a producir disbiosis, que se caracteriza por lo que hemos mencionado: alteración en la homeostasis de la microbiota intestinal, disminución de especies claves, pérdida de la diversidad, alteración de la capacidad metabólica y crecimiento de microorganismos patógenos, que a corto plazo nos darían lo que es la diarrea asociada a antibióticos, pero a largo plazo se han relacionado con obesidad, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes y aumento de enfermedades infecciosas. Este es un estudio muy interesante de la doctora Landon, en donde se grafica, observen ustedes, que hay relación en la edad de uso de antibióticos y las potenciales consecuencias, ¿no? Antes del nacimiento, el uso de antibióticos en la madre no se ha demostrado que tenga algún efecto, pero el uso a tempranas edades, antes del año de edad, puede aumentar el riesgo de infecciones, aumento de aparición de asma, alergias y diabetes tipo 1, y un poquito después, en los siguientes meses, aumento en lo que es el riesgo de obesidad. Por otro lado, el utilizar la microbiota intestinal, antibióticos durante toda la vida, va a producir pérdida de la diversidad y aumento de la resistencia en la microbiota y en los antibióticos. Si comienza a partir del año, aumento de lo que es el riesgo de diabetes tipo 2, sobre todo asociado al uso repetido, y en los jóvenes y adultos, el aumento del riesgo en lo que es la infección por Clostridium difficile, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo del uso repetido, podríamos nosotros predecir de alguna manera qué patología pudiera tener este niño en el futuro, ¿no? Más recientemente, datos sobre lo que es perturbación de la microbiota por antibióticos y problemas osteoinmunes, también antibióticos y su relación con trastornos tipo Alzheimer, y más recientemente sobre cómo los antibióticos pudieran alterar o perturbar la respuesta inmune a las vacunas. Y eso es algo interesante, por decirlo, en relación a por qué en algunas personas, aunque se han vacunado, no pueden tener la infección, ¿no? Ahora con el COVID probablemente tengamos información adicional al respecto. Es decir, el hecho de que los antibióticos afecten la microbiota intestinal van a
de alguna manera, afectar la respuesta inmune a las vacunas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando ya tenemos la disbiosis, algunas alternativas pudieran ser el uso de probióticos o de lo que es el trasplante de microbiota fecal. Tenemos este estudio sobre el uso del Saccharomyces boulardii, CNSMI 745 y amoxicilina con ácido clavulánico o la combinación de ambos en lo que es la microbiota intestinal en voluntarios sanos. En este caso hubieron 3 grupos de pacientes, 4, perdón, el control. Un grupo recibió Saccharomyces boulardii solo, un grupo recibió amoxicilina con ácido clavulánico solo, y en un cuarto grupo, amoxicilina y ácido clavulánico más el Saccharomyces boulardii. Como ustedes pueden ver, los controles y aquellos que recibieron el Saccharomyces boulardii se encuentran dentro de lo que podríamos considerar una microbiota adecuada, lo mismo que aquellos pacientes que recibieron la amoxicilina con ácido clavulánico antes del tratamiento, y también el grupo con pequeñas variantes de los que recibieron amoxicilina con ácido clavulánico con el Saccharomyces boulardii. Sin embargo, si nosotros vemos las curvas de lo que es durante y después del tratamiento, podemos ver claramente cómo la amoxicilina y el ácido clavulánico va a producir una alteración notable en lo que es la composición de la microbiota. Una vez que se suspende el tratamiento, rápidamente vemos que hay una recuperación, pero que no llega a lo que consideramos lo ideal. Por otro lado, cuando nosotros damos la amoxicilina con el ácido clavulánico más el Saccharomyces boulardii, hay una alteración, pero que no es tan significativa y que posteriormente puede regresar a una microbiota que podríamos considerar menos afectada que en el caso de la amoxicilina y ácido clavulánico solo. La conclusión de este estudio es que hay una reducción de la disbiosis en el grupo que recibió la amoxicilina con ácido clavulánico más el Saccharomyces boulardii versus aquellos que solo recibieron el antibiótico. Por otro lado, tenemos este estudio del Saccharomyces boulardii, CNSMI 745, sobre la regeneración de la microbiota intestinal luego de una disbiosis por diarrea. Interesante aquí tenemos 4 curvas. La primera es la celeste, que es la población microbiana durante el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, esto es solamente antibiótico, se da por 2 semanas, vemos que hay una gran alteración y que posteriormente en el tiempo se está tratando de recuperar, pero que no llega a lo que es lo normal. En relación al uso del Saccharomyces boulardii después del tratamiento antibiótico, es decir, recibió los 7 días de antibiótico y ahí se comenzó a dar el Saccharomyces boulardii. Vemos que luego de un tiempo, esta microbiota puede llegar incluso a lo que es lo normal. Por otro lado, el uso del Saccharomyces boulardii solamente o simultáneamente con lo que es el antibiótico, vemos que hay una caída y posteriormente esta caída no es tan profunda y luego hay una recuperación que tiende a ir hacia lo que es lo normal. Finalmente, la recomendación sería que para que la microbiota se recupere más rápidamente, sería dar el tratamiento probiótico durante y después de lo que es el uso del antibiótico, ¿no? Entonces, el Saccharomyces boulardii puede apoyar una regeneración más rápida de la población microbiana. El tratamiento óptimo sería administrar el Saccharomyces boulardii simultáneamente con el tratamiento antibiótico y posteriormente durante al menos 2 semanas. En relación al trasplante fecal, si bien es algo que algunos consideran novedoso, bueno, existen datos muy antiguos. En China, He Gong describió con buenos resultados
la administración oral de una suspensión preparada en base de heces humanas en pacientes con intoxicación alimentaria o diarrea severa. Este otro doctor chino utilizó diversos preparados fecales para tratar todo tipo de males digestivos como diarrea, vómitos, dolor o algo que llamó él la sopa amarilla, o sea, era por vía oral ese trasplante fecal. Sin embargo, las primeras referencias en 1958, Eijkman y colaboradores administraron microbiota a través de enema a pacientes con colitis pseudomembranosa con el objetivo de desplazar los microbios patógenos del intestino y mediante el establecimiento de una comunidad microbiana saludable. Con ello buscaron generar resultados eficientes para tratar la infección por Clostridium difficile. A partir de la última década, el trasplante de microbiota fecal se ha posicionado como una de las terapias con mayor interés teórico y práctico en el ámbito de la gastroenterología. Todos hablan del trasplante fecal, los procesos autoinmunitarios, no solamente en gastroenterología, sino también en procesos autoinmunitarios y las enfermedades metabólicas. Sabemos que la principal indicación es para la infección recurrente por Clostridium difficile, ¿sí? Es la única indicación en la actualidad. Sin embargo, se está convirtiendo en una opción para el tratamiento de otras disbiosis, así como para encefalopatías hepáticas, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy se habla que el trasplante de microbiota fecal incluso puede tener un papel importante en el tratamiento de la obesidad, la psoriasis, el cáncer y la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esta técnica debe ser utilizada con mucho cuidado. El año 2019 se reportó en el New England Journal of Medicine a 2 pacientes que hicieron bacteremia luego de un trasplante de microbiota fecal y uno de ellos falleció. ¿Sí? Entonces entra aquí la duda de cuál es la mejor microbiota, porque esta cápsula que tenía estos microorganismos a algunas personas les hace bien y a otras mal. Recuerden que la microbiota es de alguna manera como una huella digital de cada uno, es propio de cada uno y por eso hay que tener mucho cuidado y esa es alguna de las cosas que a futuro deberían ser resueltas para poder utilizar este método que aparentemente tiene buenos resultados. Otras alternativas aparte, bueno, los fagos, como saben ustedes, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias y ejercen una actividad bactericida. Hay algunas experiencias contra Pseudomonas aeruginosa y E. coli, entre otras. También, bueno, tenemos lo que son los anticuerpos conjugados, anticuerpo fármaco, y también vacunas antibacterianas que han permitido el control de muchas enfermedades. Por otro lado, están apareciendo los llamados antibióticos nucleócidos. Recuerden ustedes que los nucleócidos son sustancias microbianas naturales, derivadas de nucleótidos y nucleócidos, y por lo general presentan propiedades antibacterianas, antivirales, antitumorales, entre otras. Y hay algunas experiencias con el uso contra Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, entre otros. En relación a los péptidos antimicrobianos sintéticos o naturales, estas moléculas presentan algunas ventajas como una actividad de amplio espectro, alta especificidad, propiedades de penetración en los tejidos y sobre todo conservación de lo que es la microbiota intestinal, ¿no? En este momento hay 7 de estos productos, de estos péptidos antimicrobianos sintéticos aprobados, pero generalmente solamente para uso tópico. Y finalmente se está buscando el desarrollo de antibióticos selectivos para patógenos, es decir, antibióticos que solamente
maten a los patógenos y preserven la microbiota intestinal, ¿no? Eso recién está en experimentación, es todo un reto, por la importancia que, como hemos desarrollado en esta charla, es preservar la microbiota intestinal. Entonces, para terminar, recordar que la microbiota intestinal juega un rol importante en la vida humana. Su composición puede verse alterada por el nacimiento, la alimentación y antibióticos principalmente. Los antibióticos tienen un rol importante en la disminución de morbo y mortalidad de las infecciones. Lamentablemente, los antibióticos son usados en forma indiscriminada, especialmente en niños menores de 2 años de edad. La microbiota intestinal es una de las mayores fuentes de transferencia de genes que transmiten resistencia bacteriana, muy importante. Producen cambios en la composición de la microbiota intestinal, la llamada disbiosis, y esta disbiosis se relaciona con enfermedades infecciosas, obesidad, autoinmunes, alérgicas, entre otras. Hay diferentes propuestas para su solución. Probióticos seleccionados y el trasplante fecal son por el momento de las alternativas más estudiadas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Doctor Maruy, muchas gracias. Invitamos a la audiencia a que pueda realizar sus preguntas a través del chat. Tenemos ya alguna pregunta, doctor. Respecto al uso de, usted mencionó Saccharomyces boulardii, ahí no se está reponiendo directamente un probiótico, sino entiendo que este probiótico funciona de tal manera que ayuda a recuperar la microbiota propia de cada individuo. ¿Qué diferencia hay en la entrega entre dar un probiótico que sí pueda quedarse en el intestino de una persona? Como vemos, hay muchos otros probióticos que ingresan y que son parte de la flora normal de un individuo, ¿no? Ok, bueno, una de las características de los probióticos, si bien que hay cepas que son derivadas del ser humano, es que no, por lo general, los verdaderos probióticos no se quedan, ¿no? Hacen su función y son eliminados una vez que se dejan de dar, ¿sí? Entonces, en realidad, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ninguna ventaja de que sea derivado de humano, porque al final lo más importante, más que su origen, es los efectos que pueden producir en las diferentes patologías en donde se han probado. Doctor, ¿y qué tanto se afectan los probióticos con los antibióticos? Tengo entendido que Saccharomyces boulardii está aprobado por las guías internacionales para el uso en diarrea o en disbiosis intestinal. ¿Omar? ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? ¿Me escuchó? ¿Me escucha? Sí. Hola. ¿Doctor Maruy? ¿Omar, me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Usted me escucha a mí? Omar, ¿Doctor Maruy? ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya, lo que pasa es que hubo como un corte. Como mencioné en la charla, los probióticos son bacterias. Obviamente las bacterias son sensibles a los antibióticos, ¿correcto? La gran ventaja del Saccharomyces es que es una levadura, y al ser una levadura, como dije, no va a ser afectada por los antibióticos. Tendrían que dar un antifúngico para que pueda eliminarse o matar al Saccharomyces, ¿no? Entonces, como dije, para niños sobre todo, darle el antibiótico a una hora, el probiótico a otra, porque esa es la recomendación que dan los probióticos bacterianos cuando se utilizan simultáneamente con los antibióticos, es un poco complicado, yo diría que bastante complicado, por eso la gran ventaja del Saccharomyces boulardii en este caso es que se podría dar al mismo tiempo y no se va a afectar su efectividad. Doctor, hay muchos casos en los que los pacientes con tratamiento antibiótico de amplio espectro y durante mucho tiempo presentan ya síntomas de disbiosis intestinal, muchos de ellos con diarrea. Por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento de Helicobacter pylori, tratamiento de acné,
En Correcto. estos pacientes, ¿cuál sería el enfoque o cómo se debería utilizar un probiótico para evitar estos síntomas? Obviamente lo que hay que hacer es darlo simultáneamente con el tratamiento que está recibiendo. En relación a lo que es el tratamiento del Helicobacter pylori, hay algunos probióticos, el Saccharomyces boulardii entre ellos, también Lactobacillus GG, que si se dan simultáneamente, Reuteri también un poquito, si se dan simultáneamente con la terapia triple, si bien mejoran un poco la erradicación, no en forma significativa, lo que sí es significativo es la disminución de los efectos secundarios asociados a la terapia triple, ¿no? O sea, lo que es dolor abdominal, lo que es diarrea, lo que son náuseas, gases, disminuyen significativamente. Hay bastante evidencia al respecto, pero se tiene que dar, o sea, hay que agregar a la terapia triple el probiótico y darlo simultáneamente. Acá nos pregunta el doctor si es que puede haber resistencia o algún tipo de intolerancia al uso de probióticos. Mire, más que a los probióticos en sí, sería un problema con los vehículos en los cuales llega el producto, ¿no? Sin embargo, algo que sí tienen que saber nuestros colegas que están al otro lado es que si bien la mayoría de los probióticos son seguros, se han descrito casos de bacteremia o sepsia o sepsis por probióticos, ¿sí? Tanto de Lactobacillus GG, también reportes de Bacillus clausii, por básicamente uso en pacientes que tienen inmunosupresión. O sea, hay que tener cuidado y estar alerta y atentos, valorar riesgo-beneficio cuando utilizamos un probiótico. Preguntan, doctor, si es que se necesita algún tipo de examen de laboratorio para diagnosticar la disbiosis. Bueno, idealmente sería un análisis de la microbiota. Yo creo que de aquí a un poco tiempo probablemente uno pueda tener eso en un laboratorio comercial. Sin embargo, por ahora no lo tenemos comercialmente, solamente para fines de experimentación, la determinación de la microbiota intestinal, ¿no? ¿Cuál es el tiempo o por cuánto tiempo se puede utilizar los probióticos? Los probióticos se pueden utilizar desde pocos días hasta meses si es necesario. Si el paciente tiene colon irritable, por ejemplo, lo va a utilizar por muchos meses. Si tiene una colitis ulcerativa, por mucho tiempo. Pero para el caso de una diarrea, probablemente sean 5, 7 o 10 días. Si es la diarrea asociada a antibióticos prevención, serán los 7 días de los antibióticos y 2 semanas. Es bien variable, en verdad. Perfecto, doctor. Invitamos a la audiencia que siga haciendo sus preguntas a través del chat. Doctor, en el caso de los antibióticos, ¿cuáles son los antibióticos que puedan causar mayor o con mayor potencial un tema de disbiosis? O y también diarrea por antibióticos. Claro, diarrea por antibióticos, creo que todos sabemos que la amoxicilina y el ácido clavulánico es de los primeros, ¿no? Pero obviamente los de amplio espectro probablemente sean los que más problemas nos traigan. Sin embargo, hay que tener cuidado con la clindamicina, porque como ustedes han visto, la clindamicina, el problema no es solamente que produce disminución de la diversidad, sino que hay un retardo en lo que es la recuperación, ¿no? Se puede demorar hasta 2 años, que es un tiempo bastante largo. Entonces, considerar y evaluar, como dije, qué antibióticos debemos usar, debemos evitar, en otras palabras, lo que siempre se promueve, el uso racional de los antibióticos, que es muy importante. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para ver el efecto de un probiótico, doctor, cuando ya iniciamos tratamiento? Buena pregunta, no hay un tiempo, esto no es algo inmediato. Por ejemplo, para cólico infantil, si utilizamos un probiótico no se va a ver antes de 14 días, algunos dicen que 7, 10, pero 14 yo diría más seguro. En el caso de la diarrea lo vemos a los pocos días, pero
para otras entidades, por ejemplo, colitis ulcerativa. En ese caso se va a evitar las recurrencias. Pero colon irritable, por ejemplo, son varias semanas antes de que podamos ver probablemente algún efecto. En el caso de los probióticos, doctor, obviamente se requiere que se adhieran al tratamiento o al intestino. ¿Alguna recomendación en el tipo de alimentación para que los probióticos tengan mejor adherencia? Que yo sepa, no hay ninguna recomendación al respecto para adherencia en sí, ¿no? Y en cuanto al horario de toma de los probióticos, algunos recomiendan en la mañana, a mediodía con los alimentos, alejado de los alimentos. No, en realidad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna recomendación especial con eso. La única recomendación es que si es una bacteria y se va a dar junto con un antibiótico, sí debería haber por lo menos 2 horas de diferencia entre el uso de uno y otro. Acá comentan sobre un producto que se usa en cirrosis hepática, que es la rifaimina ¿Perdón? alfa. No te escuché, Están, Omar. están consultando sobre un producto que se usa en cirrosis hepática. No sé si usted ha escuchado sobre la rifaimina alfa. No, no he escuchado sobre eso. Ok, doctor. Doctor, no tenemos más preguntas de la audiencia. Agradecerle por su tiempo, por la disposición a las charlas, como siempre. Obviamente una excelente ponencia, como nos tiene acostumbrados doctor Maruy. Creo que este tema es muy interesante y últimamente hablamos mucho de las enfermedades que están relacionadas a la microbiota intestinal, ¿no? Hoy sabemos que más del 70% del sistema inmunitario está en el intestino y la importancia de la microbiota requiere mayor estudio inclusive. Y como usted menciona, el uso de antibióticos altera de todas maneras la microbiota de cada individuo. Muchas gracias, doctor Maruy, por su ponencia. Gracias. Gracias, Omar, por la invitación y ojalá que esto haga reflexionar a nuestros colegas sobre la racionalidad del uso de antibióticos, sobre lo que es nuestra microbiota, que sería ideal cuidarla la mejor que podemos para que de esta manera podamos seguir estando con buena salud. Muchas gracias, doctor Maruy, y estamos en contacto para una Claro futura que sí, un charla. abrazo para todos. Gracias. Buenas A noches. todos los colegas, muy buenas noches y nos vemos el día de mañana en la siguiente charla para recuperar la charla del día jueves que no tuvimos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, nos vemos. Gracias.